Buenos días a todas y a todos. Antes que nada, quisiera dejar constancia de mis más sinceros agradecimientos a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz por haberme brindado la oportunidad de participar en este congreso cuya temática ha sido absolutamente infalible. Asimismo, no se me escapa la expresión de mis felicitaciones al comité organizador por el colosal esfuerzo que significó la organización de este congreso en los difíciles tiempos que corren. Hoy en día se reconoce que la historia política, cultural y lingüística de España está íntimamente ligada a la de Marruecos y viceversa, puesto que las relaciones que ambos países han conseguido labrar marcan en parte su vocación mediterránea y su identidad plural. Tal parentesco lo condicionan las vicisitudes históricas, la vecindad geográfica y la migración humana, viabilizando por consecuencia espacios de memoria común. Este singular proceso de interacción propició el forjamiento, entre otros fenómenos de hibridación cultural, de un fructuoso imaginario literario hispano-marroquí de triple dimensión: la literatura española de tema marroquí, la literatura marroquí de expresión española y la reciente escritura migrante. Dentro de la primera categoría se enmarca la narrativa de Concha López Sarasúa, que, a pesar de que es relativamente desconocida en España, destaca por su carácter sui generis dentro del panorama actual de la novelística española, en razón de la especificidad del lenguaje utilizado, así como del mundo inventado. El objetivo de esta contribución consiste en reflexionar sobre cómo se fragua esta ubicación entre las dos orillas y la llamada de Almuédano 1990 de Concha López Sarasúa, haciendo hincapié en la construcción de algunos personajes que aparecen en el universo de dicha novela, por cuanto están a mitad de camino entre dos geografías, dos culturas e incluso dos idiosincrasias bien distintas. El aparato conceptual que vertebra este trabajo está sustentado en las aportaciones de los estudios culturales y las teorías críticas postcoloniales. La literatura de Concha López Sarasúa se singulariza por la predicación de una auténtica poética de la diversidad, a través de la cual se ensalzan los rasgos cruzados y comunes existentes entre Marruecos y España, y por extensión entre Occidente y Oriente. Por decirlo de otro modo, la narrativa de la novelista alicantina pertenece al universo de la literatura fronteriza, y aunque su ambientación se encuadre fundamentalmente en el mundo norteafricano y marroquí, sus personajes suelen estar en un vaivén entre las dos laderas del Mediterráneo. Concha López Sarasúa tiene en su haber una docena de ficciones repartidas entre la novela, el cuento y la literatura infantil. Ha abordado temas sociales como la migración de Marruecos a España, que se refleja en ¿Por qué tengo que emigrar? 2009, la migración española a Marruecos en la llamada del Almuédano 1990, o Recorrido desde las costas españolas hasta Estambul en la daga turca y otros relatos mediterráneos 1993, El viaje en la memoria hacia la vida de Al-Mu'tamid, ¿en qué buscabais? En Marrakech 2000. El espíritu claramente infantil y pedagógico y la trilogía Miriam y la ruta fantástica 1991, En el país de Miriam 1998 y Los 1001 cuentos de Miriam 2003. La llamada del Almuédano consta de 13 capítulos. Doña Natalia, Rosette, Gilbert, Kenitra, Exilio, Un lugar en África, Rashid, Madame Meshbel, Fermín Geronés, Halima, Mademoiselle Semperre, Madani el Profeta y la última, Alea. Los títulos que llevan la mayoría de los capítulos son nombres de los mismos personajes, lo cual da fe de que cada capítulo encierra la historia personal de cada actante, relatada en su mayoría por un narrador omnisciente, excepción hecha de la historia de Madame Meshbel, la de Madani y la de la propia Natalia. El conjunto estructural que gira en torno a la figura de Natalia actúa como narración marco o estructura principal que da coherencia a la llamada del Almuédano.
Concretamente es el punto de enlace y conexión con los demás capítulos y historias, con la diferencia de que éstas no están insertadas en ella, sino juxtapuestas en razón de algunas correlaciones temáticas. En realidad, se trata de una impecable apología de la apasionada pluralidad mediterránea que convierte a Marruecos y a España en una especie de espacio intersticial en que se unen concordia armónica, lo único y lo diverso, lo oriental y lo occidental. Los personajes de la novela se mueven en un ambiente marcadamente idiosincrásico. Asisten diariamente al espectáculo que ofrecen las calles y plazas. Por lo demás, es una especie de radiografía inédita y una reconstrucción de la historia de los inmigrantes republicanos en el norte de África, en la narrativa española contemporánea, puesto que posibilita un acercamiento a aspectos poco conocidos de estos inmigrantes, su vida cotidiana, sus profesiones, sus actividades en los diferentes centros culturales y las diferencias de estatus social y político existentes entre ellos, así como su convivencia lejos de la famosa dialéctica de las dos Españas. A continuación pasamos a la exploración de la construcción del personaje fronterizo en la llamada del Almuédano. En las últimas décadas del siglo XX surgen los llamados estudios culturales, hoy vigentes, que, entre otras propuestas, incluyen lo oblicuo, lo sesgado, lo híbrido, el centro y la periferia, como también la temática de las fronteras. Es así como la metáfora de la frontera o lo fronterizo se ha convertido en una de las figuras retóricas más solicitadas en el discurso teórico literario. Desde hace unas décadas se vinculan términos como literatura de la frontera, escritura fronteriza o de frontera y crítica de la frontera a la literatura y crítica. Por ende, la frontera se ha transformado en un lugar de confluencia y hibridación. A este propósito, Carla Kaplan asegura que las versiones tradicionales de identidad han sido puestas en tela de juicio en las últimas décadas por las teorías y concepciones postmodernas de la subjetividad. En este marco teórico, este trabajo intenta estudiar la construcción del personaje fronterizo y la llamada del Almuédano a efectos de destacar la visión que fraguan algunos personajes sobre la alteridad. No obstante, los personajes de esta novela no pueden definirse ni entenderse desde una perspectiva tradicional. Identificarlos como seres cuyos rasgos propios los definen frente a los demás o por la conciencia que tienen de sí mismos nos ayudaría mucho a entenderlos. Para empezar, varios de los personajes principales llevan dobles nombres, propios de identificación. Por ejemplo, Rosette es María Rosa, Sempere es Rosario, Meshbet, María, Natalia, Leila. Dualidad onomástica que refleja su naturaleza fronteriza por situarse en el espacio del intersticio en que se fusionan dos universos culturales. La protagonista Natalia, encarnación del personaje fronterizo por excelencia, es una verdadera antítesis de los prejuicios esencialistas y de la retórica colonialista de sus paisanos afincados en Marruecos. Pero, en vez de enfatizar las diferencias que alejan a marroquíes y españoles, procura con denuedo establecer puentes dialógicos de reconciliación entre las dos culturas, ponderando la lógica multicultural. Esta fascinación la lleva a albergar irreversible amor a Marruecos y tener profunda compenetración con lo marroquí en todas sus manifestaciones, tanto humanas y paisajísticas como culturales. Cito: no tenía queja de los marroquíes, los encontraba hospitalarios y dadivosos. Eran muchos años los que llevaba allí para no conocerles. Ah, la dadivosidad de esta gente que ese remedio debía dejar. No podría encontrar en ninguna parte ese desinterés. Empezaba a envidiar a los que se quedaban. Ella ya pertenecía a los que se iban. Deseaba gritar a los cuatro vientos cuánto amaba a ese pueblo. Hay que subrayar que la integración de Natalia encierra un fuerte arraigo que hace imposible cualquier intento de regreso a España, ya que sería para ella un nuevo exilio.
Seré una extranjera en mi propia tierra y todos estos años habrán sido una quimera, un exilio inhumano, similar al que sintieron en su momento los musulmanes que tuvieron que abandonar el Levante valenciano allá por el siglo XV. Y a pesar de que en plena independencia de Marruecos todo el mundo europeo se prepara para volver, Natalia se muestra reacia a tal destino, ya que tiene sobradas razones para quedarse. En primer lugar, quiere tener sepultura al lado de su marido en el cementerio de Kenitra. En segundo lugar, todo el país la está solicitando para quedarse, y particularmente la voz del almuédano y del misterioso Madaní, personaje que tiene algo de profeta y un poco de misticismo. El sentimiento del arraigo en el país se subraya en estos términos: soy como uno de estos cipreses, estoy dentro de la tierra de Marruecos y les va a costar trabajo desarraigarme. Similar química afectiva la encontramos justamente en Gilbert, otro significativo personaje fronterizo que, después de su jubilación militar, se empeñó en escribir unas memorias en español para recordar los días felices que pasó con su amante Zora en Marruecos y hacer constar su autoidentificación sentimental por el país. En estas semblanzas biográficas, Gilbert intenta hacer un recorrido por la historia de Marruecos desde el famoso Bentumart hasta la época de los alawitas, con una meticulosa descripción de las zonas y ciudades que había visitado y también del movimiento ajetreado y dinámico de los zocos de Saleh Rabat. Su estancia en Marrakech por asunto de negocios, ciudad que ejerce sobre él un poder mágico y extraño, se lo embarca en una serie de ensoñaciones que le permiten tener visiones edénicas. En paralelo a la experiencia de Natalia Gilbert, Haddouche, la madre del profesor universitario Rashid, representa al tercer personaje fronterizo, pero desde otra latitud. Haddouche es una amante instintiva de la Andalucía. Cuando se iba de visita a su hijo que estudiaba a la sazón en Granada, se complacía en pasar por la Alhambra para disfrutar del hechizo que producía y envolverse en su misterio, ambiente refinado en que se sumergía intensamente porque es un recordatorio de sus antecesores y de su pasado lleno de gloria y esplendor. Le gustaba descubrir en solitario todo el hechizo y misterio de la ciudad, perdiéndose por las callejuelas enjalbergadas del Albaicín o escuchando cantar al agua cristalinas casidas por el Generalife, en el crepúsculo perfumado de azahares, viendo desaparecer al alminaje de la Fortaleza Roja. Haddouche se sentía inmersa en el pasado, en su pasado glorioso y eterno. Hacía igualmente excursiones a otras ciudades andaluzas con huellas árabes, siguiendo las pisadas que sus antepasados habían marcado en el andaluz y impregnándose de la belleza que encerraban y sobre todo del pensamiento poético tanto de Ibn Zaydún como de Al-Mu'tamid. Este reencuentro con sus propias raíces hacía sentir a Haddouche a la vez que embrujada, muy mestiza, esto es, tan andaluza como tetuaní. A este respecto, habría que hacer constar que el andaluz de Haddouche no se sujeta a una idealización nostálgica, propiamente romántica y histórica. Tan solo lo contempla como un ejemplo de espacio de frontera líquida que posibilita sin complejos el enlace entre Occidente y Oriente. En esta misma línea encontramos asimismo al personaje de Belkacem, que en sus actuaciones canta flamenco metamorfoseándose en un verdadero andaluz en la medida en que encarna metafóricamente los lazos cruzados existentes entre Marruecos y Andalucía. Cito: «¿Qué voz tenía Belkacem, el médico? ¿Y qué salero? Parecía un andaluz. No he querido volver allí desde que se fueron los chicos, pero Fernández dice que ya no es igual. Para mí que Belkacem tenía sangre andaluza, bueno, y los andaluces, ¿de quién tienen la sangre? Bien mirado, hay que reconocer que tenemos mucho en común, así que no me extraña que cantara también los fandanguillos». En resumidas cuentas, este situarse entre las dos orillas convierte a algunos personajes de la llamada del Almuédano en verdaderos seres fronterizos.
En este sentido, Concha López Sarasúa hace eco de una literatura de fronteras, puesto que la mayoría de los personajes fronterizos de esta novela forman una apología de la diversidad que convierte la dicotomía Marruecos-España en un espacio intersticial en que se concuerdan armónicamente lo uno y lo diverso, lo mismo y lo propio. De esta forma, Concha López Sarasúa se convierte en una acuñadora de encuentros transmediterráneos y en una facilitadora del diálogo intercultural entre las dos riberas de este mar oscilante y distorsionador que es el Mediterráneo. Natalia, Gilbert, Haddouche y Belkacem son unas figuras vitales que transforman y superan el propio concepto de frontera en el ámbito hispano-marroquí y ponen al descubierto la dialéctica del vaivén entre las dos orillas y los rasgos comunes de todo tipo que las unen. Y es que Al-Ándalus es por esencia un espacio de frontera en forma de eslabón intersticial que une Occidente y Oriente. Lo mismo pasa con los españoles en sentido inverso. Su amor a Marruecos es un acto de fe de la mediterraneidad que los une a él y una posibilidad de encuentro con la identidad y el propio ser. En este caso, el Mare Nostrum es por antonomasia una frontera líquida en que se fragua la pluralidad cultural y el diálogo entre la otredad y la mismidad a la vez. Y muchas gracias por su atención y hasta la próxima.